Hechos, capítulo 10, versículo 3. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos de ustedes quizás al ver el tema que hemos puesto, el poder de la visión, no entiendan hasta que podamos explicar brevemente por qué tomar estos versículos bíblicos que nos hablan sobre la forma en la que el Espíritu de Dios llega a la casa de este hombre gentil. Lo primero que quiero destacar es que Cornelio era un hombre que en cierta forma estaba conectado, aunque todavía no tenía la visión ni el entendimiento que ameritaba, pero él tenía el corazón para que la visión de Dios en él se manifestara. Porque cuando Dios deposita una visión en el corazón de alguien, es porque primero vio el corazón de esa persona. Dios no deposita su visión en un corazón donde la visión vaya a ser estéril. Oh, gloria a Dios. Cornelio era un hombre generoso. Diga conmigo, generoso. El hombre le gustaba dar ofrendas. El hombre era cooperador, pero el tipo era un gentil. Él apoyaba la obra, oh gloria a Dios, sin entender lo que estaba apoyando, porque en su corazón estaba apoyar la obra del Señor. Cornelio daba limosna y dice la Biblia que oraba. El hombre oraba. Quizás no con mucho entendimiento, quizás no con mucho conocimiento, pero tenía un corazón generoso y oraba. A este hombre se le aparece un ángel en visión. Diga conmigo, un ángel en visión. Y cuando se le aparece este ángel en visión, Cornelio, que aparentemente nunca había tenido una revelación de esta índole, se atemoriza. Siente temor, siente miedo frente a la visión que está mirando. Y lo que le sale es preguntar: ¿qué es, Señor? A lo que el ángel le dice: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Dos cosas tomó Dios en cuenta en este momento: la oración y la ofrenda. Diga conmigo, oración y ofrenda. Oh, gloria a Dios. Ambas habían subido para que Dios hiciera memoria de Cornelio. Porque Dios hace memoria de la oración y de las ofrendas. Por eso en la Biblia, en el libro de los Salmos, el Señor le dice a David: haré memoria de tus ofrendas.
el tener un corazón generoso abre puertas para que Dios te conecte con gente de visión. No, hay gente que no me está entendiendo lo que estoy hablando aquí. Y hay dos cosas, hay una cosa importante también que quiero resaltar de esto, y es la palabra han subido. Porque hay gente que su oración no sube, pero la oración de Cornelio había subido. Y cuando subió, hizo que Dios se acordara de él. Hizo que la memoria de Dios se activara a favor de Cornelio. Hay gente que me tiene que oír lo que le estoy hablando en este momento. Lo que está diciendo aquí es que Cornelio, por su oración y su limosna, llega hasta la presencia de Dios. Y cuando Dios mira la ofrenda de Cornelio y mira la oración de Cornelio, se acuerda de él. Es que hay gente que Dios no conoce. No estoy diciendo eso. Que hay gente que Dios no sabe quiénes son. No estoy diciendo eso. Pero lo que yo te estoy diciendo es que hay cosas que Dios la manifiesta cuando tu ofrenda y tu oración llegan hasta su presencia. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Pero esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la misma Biblia. Dice, tu oración y tu ofrenda subieron. Entonces le dice, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí hay un detalle. Jesús le ha dado a Pedro la llave del reino. Cornelio no pertenece al reino todavía. Cornelio es gentil. Y todavía los gentiles, que es un gentil, pastor, todo aquel que no era judío, era conocido como gentil. Pedro tiene las llaves del reino y Cornelio no pertenece a ese reino todavía. Mientras Cornelio está recibiendo la visión, lo que Cornelio no sabe es que a él lo están conectando con alguien que tiene llave. No, hay gente que me tiene que oír esto. Porque hay personas que tienen el corazón, hay gente que tiene la devoción, pero le falta alguien que tenga llave, que abra la bendición de ellos. No, hay gente que me tiene que oír lo que le estoy hablando. Por eso hay personas que no entienden para qué funcionan los pastores. Por eso hay gente que no entiende para qué funcionan los profetas. Por eso hay gente que no entiende para qué funcionan la gente de Dios. Hay gente que tiene llaves. Pedro tiene llave. ¿Qué hace el ángel? Le dice, manda a buscarlo. Y lo mandan a buscar. Haz venir a cierto Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Tú tienes el corazón. Tú oras. Pero necesitas a alguien que te dé dirección. Y el ángel le está diciendo, el ángel pudo haberle dicho todo lo que había que decirle, pero no le toca a los ángeles predicar este santo evangelio. No, hay alguien aquí que me tiene que escuchar eso. Todavía no. Cuando Dios se lleve su iglesia, es que va a venir un ángel y va a venir con el evangelio. Pero mientras esté la iglesia aquí, es a ti y a mí la que nos corresponde llevar este santo mensaje. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Llamó a quien, a 2 siervos y a un devoto. ¿Sabe lo que significa un devoto? Ese es mío. Ese soldado, más que un soldado, ese es mi amigo. Más que un soldado, ese es fiel. Más que un soldado, ese es un compañero. Oh, gloria a Dios. Cornelio dice, en este hombre yo puedo confiar. Es un devoto. ¿Qué es un devoto? Alguien que sigue al otro con corazón ardiente, correcto. Me gusta la palabra corazón ardiente porque me gusta cuando usted arde en el espíritu para hacer la obra de Cristo.
¿Qué sucede? Veamos algo más. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Se lo contó a gente de confianza. 2 siervos y un devoto. Se me apareció el ángel. Y esto fue lo que el ángel me dijo. Así que vayan hasta Jope y tráiganme a este hombre que se llama Pedro, que está en tal lugar, porque el ángel le dijo dónde estaba y todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿Para qué? Cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Por favor, quiero que me escuchen esto. Cerca de la hora sexta. Y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. ¿De dónde le provino el hambre? Esa hambre física se la provocó Dios para darle la visión. Dios le activó el estómago. Dios le activó su mente. Necesitas comida, pero es que voy a hablar contigo. Y mientras eso, el hombre está orando y tiene hambre. Le sobrevino el hambre. Oh, gloria a Dios. Y cuando le sobreviene el hambre, el tipo se tira a orar. Dios mío, hay gente que dice con hambre no se ora. Pues mira, este hombre se fue a orar con hambre, porque cuando hay una conexión del Espíritu, nada te va a detener frente a lo que Dios dijo. Ay, pastor, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Hay veces que yo he estado en casa y ya uno con la experiencia espiritual, tú vas creando dentro de ti un discernimiento. Y hay veces que yo digo, pero yo me levanté no hace rato. ¿Y por qué yo tengo sueño? Yo no debería tener sueño a esta hora. Se te activa. Dios quiere hablar contigo. Hay veces que Dios se te activa ese sueñito para Él conversar algo contigo. Simplemente para que tú te vayas sola. Y desde que tú estás a sola, Él comienza a conversar contigo. Porque el método que Él usó para sacarte del medio en el que tú estabas fue ese sueño. Le sobreviene un éxtasis al hombre. Y en el éxtasis, él ve un grupo de animales inmundos. Para la gente nueva que está aquí, ¿qué era para Pedro animal inmundo? Serpiente, cerdo. Mire, un grupo de animales que el Señor había descrito en la Biblia, que eran animales inmundos y que los judíos no podían comer. Un judío no puede comer salami. Hay cosas del mar que los judíos no comen, porque la tienen prohibida en la Biblia. ¿Qué acontece? En la visión a Pedro le bajan un lienzo y todos los animales que están allí son inmundos. En el éxtasis, todo lo que está allí es inmundo, pero el hombre tiene hambre. Aprovechan el hambre de Pedro y le dicen, Pedro, mate y come, date un banquete de todo lo que hay aquí. Tú tienes hambre, aquí hay comida. Y Pedro le dice a Dios, Señor, ningún animal inmundo yo he comido, he consumido en toda mi vida. A lo que el Señor le responde, no llame inmundo lo que yo he limpiado. ¿Qué acontece? Dios está preparando a Pedro para que se conecte con Cornelio. Porque si Pedro llegaba a la casa de Cornelio sin esta revelación, no iba a ser efectivo, porque para Pedro Cornelio era un inmundo. Pero lo que Pedro no sabía hasta ese momento era que el sacrificio de Cristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario, no solamente había trabajado con los judíos, sino que también había trabajado con los gentiles. Y que lo que ellos habían recibido en Hechos 2, que lo que había descendido en Hechos 2 no solamente era para ellos, sino que también era para nosotros.